Multiplicación de fracciones algebraicas. Para multiplicar fracciones algebraicas, se factorizan las expresiones si es posible. Luego, se multiplican numeradores y denominadores entre sí. Y se hacen las simplificaciones si estas son efectuables. Veamos un ejemplo. Se nos pide hacer el producto de las fracciones 2x menos 4 sobre x2 menos 5x más 6 multiplicada por x2 menos 9 sobre x2 más 4x más 4 y multiplicada por x2 más 6x más 8 dividida en x2 más 7x más 12. Lo primero que hacemos es factorizar hasta donde sea posible cada una de las expresiones. En la primera expresión, en el numerador, encontramos que el factor común es 2, ya que a 4 lo podemos mirar como 2 por 2. 2 factor común de x menos 2. Y en el denominador tenemos un trinomio en donde debemos buscar dos números cuyo producto sea más 6 y su suma sea menos 5. Esos números son menos 3 y menos 2, porque menos 3 por menos 2 nos da más 6 y menos 3 sumado con menos 2 nos da menos 5. En la segunda fracción tenemos una diferencia de cuadrados en el numerador, x más 3 por x menos 3, y en el denominador tenemos un trinomio cuadrado perfecto, x más 2 al cuadrado. En la tercera fracción debemos buscar dos números cuyo producto sea más 8 y su suma sea más 6. Esos números son 4 y 2. 4 por 2, 8. Y 4 más 2 nos da 6. Y en el denominador, x2 más 7x más 12, debemos buscar dos números cuyo producto sea 12 y su suma sea 7. Esos números son 3 y 4. Ahora vamos a ver cuáles expresiones se pueden cancelar. El x menos 2 que está en el numerador de la primera fracción se puede cancelar con el x menos 2 que está en el denominador de esa primera fracción. X más 3 del numerador de la segunda fracción se puede cancelar con x más 3 denominador de la tercera fracción. El x menos 3 del numerador de la segunda fracción se puede cancelar con x menos 3 denominador de la primera fracción. X más 4 del numerador de la tercera fracción se puede cancelar con x más 4 denominador de la tercera fracción. El x más 2 del numerador de la tercera fracción se puede cancelar con el cuadrado que tiene el denominador de la segunda fracción. Una vez hechas las simplificaciones posibles, vemos que nos quedó en el numerador el número 2 y en el denominador el x más 2, ya que se canceló el cuadrado. Entonces, el producto de estas tres fracciones nos arroja como resultado 2 sobre x más 2. Veamos un segundo ejemplo. AB menos b cuadrado sobre A2 menos B2 multiplicado por AC más BC más AD más BD sobre A4 menos B4 y multiplicado por A2M más B2M sobre C2 menos D2. En la primera fracción vemos en el numerador que la letra B es factor común. Al extraerla tenemos A menos B. Y en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados factorizable como A más B por A menos B. En el numerador de la segunda fracción vemos que el factor común de los dos primeros términos es la letra C. Al extraer C nos queda A más B. Y de los otros dos términos de ese numerador de la segunda fracción tenemos como factor común D, factor de A más B, sobre una diferencia de cuadrados que se factoriza como suma por diferencia A2 más B2 por A2 menos B2. En la tercera fracción, factor común M, factor de A2 más B2, y C2 menos D2 lo factorizamos como diferencia de cuadrados C más B por C menos D.
Ahora vamos a ver cómo podemos organizar la segunda fracción que tiene en el numerador todavía una factorización pendiente. Vemos que a más b es un factor común polinomio que está presente en los dos términos. Entonces, al extraer a más b del primer término nos queda c, y al extraer a más b del segundo término nos queda d. Vamos ahora, ya que tenemos todas las factorizaciones posibles, a mirar qué factores podrían eliminarse. A menos b del numerador de la primera fracción se puede eliminar con a menos b que está en el denominador de esa primera fracción. A más b, numerador de la segunda fracción, se puede eliminar con a más b en el denominador de la primera fracción. C más d, numerador de la segunda fracción, se puede eliminar con c más d, denominador de la tercera fracción. A2 más b2, numerador de la tercera fracción, se puede eliminar con a2 más b2 en el denominador de la segunda fracción. Hechas todas estas eliminaciones, vemos que en el numerador no se pudieron eliminar b y m, el producto bm, y en el denominador no se pudieron eliminar a2 menos b2 por c menos d. Si se quisiera, se pudiera factorizar a2 menos b2 como a más b por a menos b en el denominador de esa respuesta, pero podemos dejarlo tal como está porque no hay factorización posible después.